resulta posible examinar con rigor y honestidad la situación actual de Ucrania, sin valorar detenidamente los justos reclamos de la Federación de Rusia a los Estados Unidos y la OTAN y los factores que han conducido al uso de la fuerza y la no observancia de principios legales y normas internacionales que Cuba suscribe y respalda con todo vigor y son referencia imprescindible, particularmente los países pequeños, contra el hegemonismo, los abusos de poder y las injusticias. La declaración del gobierno revolucionario señala que Cuba es un país defensor del derecho internacional y comprometido con la Carta de las Naciones Unidas, que siempre defenderá la paz y se opondrá al uso o amenaza de la fuerza contra cualquier Estado. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas de civiles inocentes en Ucrania. El pueblo cubano ha tenido y tiene una relación entrañable con el pueblo ucraniano. La hipocresía de un Estado. El régimen dictatorial cubano, desde que se le fue cedido el poder en 1959, ha llevado a cabo campañas propagandísticas y de descrédito contra los Estados Unidos y la OTAN, en su afán por adoctrinar a todo el pueblo de la isla y, además, expandir y exportar hacia el mundo un discurso de paz y de victimismo, ha acusado y denunciado todas y cada una de las intervenciones militares y humanitarias de su histórico enemigo. Para vergüenza de las Naciones Unidas, se ha bombardeado durante 8 meses consecutivos a ciudades indefensas, masacrando civiles, destruyendo servicios sociales, mutilando la infraestructura y llevando a la condición de desplazados y refugiados a cientos de miles de personas. Contrario a los valores que sostiene el mismo gobierno de la isla comunista y lejos de actuar en consonancia con su discurso, la dictadura cubana no solo se ha limitado a apoyar y justificar la invasión de Rusia a Ucrania, sino que acusa, además, a Estados Unidos y a la OTAN de ser los culpables de tal conflicto, obviando así el hecho de que estos últimos han estado haciendo todo lo posible por evitar enfrentamientos bélicos. Cuba se ha puesto al lado del bando incorrecto, a pesar del rechazo que han manifestado la mayoría de los gobiernos del mundo hacia esta guerra injusta, innecesaria y posible detonante para una tercera guerra mundial y nuclear, que esperemos nunca ocurra. Damas y caballeros, amigos, Ucrania está agradecida de los Estados Unidos por todo el respaldo, por todo lo que su gobierno y su pueblo han hecho por nosotros, en armamento, municiones, entrenamiento, financiamiento, ayudándonos a presionar al agresor económicamente. Y le agradezco al presidente Biden por su participación personal y su compromiso sincero con la defensa de Ucrania y de la democracia en todo el mundo. Les doy las gracias por la resolución que reconoce a todos aquellos que cometen crímenes contra el pueblo ucraniano como criminales de guerra. Sin embargo, ciertamente, en este momento oscuro para nuestro país y para toda Europa, yo les pido más paquetes de sanciones se necesitan. Cada semana, constantemente, hasta que la maquinaria militar de Rusia pare. Y a pesar de la petición de Zelensky, el gobierno de los Estados Unidos y la OTAN siguen abogando por darle fin a esta guerra de manera pacífica, para lo que se han limitado únicamente a sanciones económicas a oligarcas rusos y medidas de bloqueo al gobierno de Rusia, evitando así cualquier enfrentamiento militar que desencadene un conflicto mundial. Toda una ironía para lo que divulga la prensa cubana, así como la prensa de izquierda, como es el caso de Telesur y RT. Pero veamos cuán hipócrita puede llegar a ser la dictadura castrocomunista. Las intervenciones militares de Cuba en el resto del mundo se iniciaron a partir de 1959, lo cual significó su alineamiento con una de las dos superpotencias de la época, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todas estas intervenciones tenían como elemento común el estar dirigidas hacia países del tercer mundo, ayudando a la implantación o sostenimiento de gobiernos afines al marxismo-leninismo. Eran justificadas por el gobierno cubano bajo el argumento de que se trataba de internacionalismo proletario o anticolonialismo, realizado en apoyo a los pueblos que, según el gobierno cubano, desea mantener un Estado socialista.
Las invasiones cubanas eran funcionales a los intereses geopolíticos de la Unión Soviética y en oposición a la política exterior de los Estados Unidos de América, y se realizaron con respaldo técnico soviético y de la República Democrática de Alemania. En la terminología oficial permitida por el gobierno cubano, las intervenciones militares llevadas a cabo por la Cuba socialista se conoce como misiones internacionalistas. Durante la Guerra Fría, el gobierno socialista cubano, presidido por Fidel Castro, priorizó la actuación militar como el principal rol del Estado cubano en el mundo. El periodo en que se dan las intervenciones ha sido llamado en ocasiones por sus críticos la era del imperialismo cubano o imperialismo militar cubano, mientras que en la terminología oficial cubana también puede encontrarse el término internacionalismo militar cubano, que incluiría tanto las intervenciones militares directas, es decir, guerras y envíos de fuerzas militares, e indirectas, limitándose solamente al sostén logístico de gobiernos o de movimientos guerrilleros, actividad de servicio de espionaje e incitación a golpes de Estado. El régimen socialista cubano, en sus planes de expansión de influencia, dio preferencia a la intervención militar directa en África subsahariana antes que en América Latina, donde dio preferencia al auspicio de organizaciones subversivas locales. Es particularmente notable la presencia militar cubana en África, con más de 36.000 efectivos en 1985. Especialmente en Angola con 23.000 y Etiopía con 12.000. Dentro de Cuba, el régimen justificaba el envío de cubanos a las lejanas guerras africanas bajo el discurso de que Cuba es una nación latinoafricana. A medida que se derrumbaba el bloque socialista a finales de la década de 1980, las tropas y operaciones cubanas en el extranjero se redujeron. Y con el colapso de la Unión Soviética y el inicio del período especial en Cuba a inicios de la década de 1990, cesaron las intervenciones militares cubanas al extranjero. Las FARC oficialmente reconoce 5 intervenciones militares de Cuba en Argelia, Siria, Congo, Angola y Etiopía. Sin embargo, otras fuentes amplían la lista incluyendo a Portugal. Los siguientes ejemplos solo incluyen el envío de militares cubanos como fuerzas regulares reconocidas como guerra entre los estados, sin mencionar las invasiones militares con fines golpistas. En 1963, Guerra de las Arenas en Argelia, Cuba envió un batallón de 22 tanques, grupos de artillería y morteros, una batería de cañones antitanque y varios centenares de soldados. Entre 1973 y 1974, durante la guerra de Yom Kippur, la República Árabe Siria solicitó ayuda militar a Cuba y el gobierno cubano envió una brigada de tanques que participó en combates. Entre 1975 y 1991, fuerzas regulares cubanas ingresaron en Angola en la misión llamada Operación Carlota para sostener al gobierno comunista y participaron en la Guerra Civil de Angola y la Guerra de la Frontera con Sudáfrica. El 5 de noviembre de 1975, sin consultar a Moscú, el gobierno cubano optó por una intervención directa con las tropas de combate en apoyo al Movimiento Popular de Liberación de Angola. A fines de diciembre, las tropas cubanas, equipadas con vehículos blindados soviéticos y lanzacohetes, habían ayudado a cambiar el rumbo a favor de tal movimiento y las tropas sudafricanas se retiraron sustancialmente un mes después. En 1987, Sudáfrica envió nuevamente fuerzas militares a Angola para detener un avance de las fuerzas contra UNITA, lo que condujo a la batalla de Cuito-Cuanavale, donde las fuerzas de defensa de Sudáfrica no pudo derrotar a las fuerzas cubanas. Los aviones de combate cubanos MiG-23 realizaron ataques aéreos contra las fuerzas sudafricanas en Namibia en la batalla. Durante parte del tiempo cuando se cumplió la misión en Angola, un contingente militar cubano se desplegó en Pointe-Noire, República del Congo, con la misión de actuar como apoyo de las tropas que defendían Cabinda. Entre 1977 y 1988, durante la Guerra Civil de Etiopía y la Guerra de Ogaden, tropas cubanas ingresaron en Etiopía para sostener al gobierno socialista y combatir al Movimiento de Liberación Nacional Somalí de Ogaden, jugando así un papel importante en la expulsión de los somalíes. Entre 1979 y 1990, en la revolución sandinista en Nicaragua, el Estado cubano envió personal militar que se hizo con la dirección de los servicios de seguridad e inteligencia militar nicaragüenses. Sin embargo, también existieron invasiones fallidas.
En 1959 tuvo lugar la expedición fallida a Panamá con el fin de iniciar un movimiento revolucionario en el país. Los militares cubanos fueron detenidos luego de una escaramuza con la Guardia Nacional panameña. Otro ejemplo fue la expedición fallida a la República Dominicana para derrocar a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en alianza con el exilio dominicano. Los 10 cubanos y 200 exiliados dominicanos fueron masacrados apenas unas horas después de haber desembarcado. En 1963 y 1967 hubo intentos de expediciones fallidas de militares cubanos para tomar el poder en Venezuela, para instalar un gobierno amigable con Cuba y asegurar el suministro de petróleo a la isla. El gobierno venezolano enfrentó la invasión destruyendo las artillerías cubanas instaladas en islas venezolanas. Muchos, en contraste, podrían exponer la larga lista de intervenciones de los Estados Unidos y la OTAN, las causas de ellas muchísimas, los motivos diversos y la realidad, por solo mencionar 2 ejemplos, caída de dictadores como Saddam Hussein en Irak, a quien se le atribuyó entre 250.000 y 290.000 muertes y desapariciones durante su dictadura, y Muammar el-Gaddafi en Libia, el cual pudo ser derrotado gracias al apoyo que recibieron diferentes grupos opositores organizados en el llamado Consejo Nacional de Transición. Vale mencionar que su ejecución en 2011 fue llevada a cabo por milicianos opositores de dicho consejo y no por ningún efectivo de la OTAN, como ha divulgado la dictadura cubana. Un ejemplo muy reciente de lo que ha significado el apoyo de los Estados Unidos y la OTAN fue la protección que tuvo el pueblo y el gobierno afgano durante la presencia militar estadounidense en su territorio hasta la retirada de las tropas en 2021. Durante el periodo de intervención se mantuvo a raya al movimiento insurgente de los talibanes que intentaba recuperar el control de Afganistán. Fue también durante este periodo que el gobierno afgano fue capaz de construir unas estructuras democráticas y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Se hicieron intentos, a menudo con el apoyo de los países donantes extranjeros, para mejorar la economía del país, la salud, la educación, el transporte y la agricultura. Lamentablemente, poco después de que comenzara la retirada de las tropas de la OTAN, el talibán lanzó una ofensiva contra el gobierno afgano, avanzando rápidamente frente al colapso de las fuerzas del gobierno, lo que le permitió a los talibanes hacerse del control del país nuevamente e implantar todo un régimen de terror. A pesar de mi propia opinión, y la cual es evidente, usted saque sus propias conclusiones.